Durante las últimas 2 décadas, el régimen chino ha estado matando prisioneros de conciencia por sus órganos. La compra y venta de vidas humanas se ha convertido en una industria y Canadá, entre otros países desarrollados, la viene apoyando. En 2014, el Dr. Jeff Saltzman, jefe de trasplantes renales del Hospital St. Michael en Toronto, reveló que solo él tenía al menos 50 pacientes que habían ido a China para trasplantes. Desde entonces, Saltzman ha abogado por cambiar la legislación para abordar el problema de la sustracción forzada de órganos. De hecho, Canadá ha sido identificado como uno de los 7 principales países importadores de órganos, junto a Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Omán y Arabia Saudita. Salvo algunas excepciones, el Código Penal canadiense solo tipifica como delito los actos cometidos en Canadá. Tanto es así que actualmente es legal que los canadienses viajen al extranjero y obtengan órganos de fuentes ilícitas porque tales actos no tienen lugar en suelo canadiense. Sin embargo, esto podría estar a punto de cambiar en Canadá. Varios parlamentarios se han mostrado optimistas y esperanzados con el avance de un proyecto de ley que crearía nuevos delitos en relación con el tráfico de órganos humanos y que pronto se convertiría en ley. Recordemos que en los últimos 15 años, muchos proyectos de ley similares murieron cuando se disolvió el Parlamento. Por lo tanto, este es un momento crítico de decisión para Canadá. El proyecto de ley S-223, presentado por la senadora Salma Ataullah, tipificaría como delito el hecho de que un ciudadano canadiense o un residente permanente se desplace al extranjero para recibir un órgano extraído de alguien que no haya dado su consentimiento, informado para la sustracción del órgano. También modificaría la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados para negar el acceso a Canadá a un residente permanente o un ciudadano extranjero que ha participado en actividades relacionadas con el tráfico de órganos humanos. El proyecto de ley se aprobó en mayo en la Cámara de los Comunes y se presentó el 23 de noviembre en la Comisión de Asuntos Exteriores para su revisión en una audiencia privada. El parlamentario liberal Samir Zuberi, quien fue el segundo patrocinador del proyecto de ley, le dijo a The Epoch Times que Canadá no puede aceptar la sustracción ilegal de órganos y que este asunto se debe abordar de manera concreta. Por su parte, el parlamentario conservador Garnet Denhuis dijo que confía en que el proyecto de ley será aprobado. Asimismo, contó que se ha recorrido un largo camino desde que el Parlamento buscó por primera vez medidas legislativas para combatir la sustracción y el tráfico de órganos forzados en 2008. Este proyecto de ley lleva 15 años en proceso. Fueron los canadienses quienes realmente identificaron el problema de la sustracción forzada y el tráfico de órganos y lo expusieron al mundo. Y sin embargo, nuestro país está tardando mucho en legislar finalmente sobre este tema. La primera ley destinada a combatir el tráfico de órganos humanos fue propuesta por el ex parlamentario liberal Boris Zesniewski en 2008. Su proyecto de ley C-500 se presentó en febrero de ese año, pero murió cuando se disolvió el Parlamento. En 2009 se hizo un segundo intento con el proyecto de ley C-381, que también murió cuando se disolvió el Parlamento. En 2013, el entonces parlamentario liberal Erwin Coulter presentó una legislación similar, el proyecto de ley C-561, que tampoco se convirtió en ley. Después de que Coulter se retirara, Denhuis volvió a presentar la C-561 en el 42º Parlamento. En diciembre de 2019, Ataullah también presentó un proyecto de ley similar, el S-204, pero después de que el primer ministro Justin Trudeau prorrogara el Parlamento en 2020, todos los asuntos legislativos cesaron y el proyecto de ley solo había pasado su primera lectura en el Senado. Si bien el tráfico de órganos es un fenómeno mundial, la sustracción forzada de órganos merece una atención especial en el contexto de los chinos. En China, esta práctica es impulsada por el Estado y está dirigido a los prisioneros de conciencia, convirtiéndose en un genocidio. La sustracción forzada de órganos en China se lleva a cabo a tal escala que se ha convertido en una lucrativa y macabra industria. Desde principios de la década de 2000, los hospitales chinos han estado proporcionando órganos vivos a pedido. Se pueden obtener órganos perfectamente emparejados en semanas o incluso en días. El repentino auge de los trasplantes de órganos en China coincide con el inicio de la persecución contra Falun Gong. Desde julio de 1999, los practicantes de Falun Gong, una disciplina milenaria de la escuela Buda, han sido encarcelados y torturados en cantidades masivas.
Durante el cautiverio, los practicantes de Falun Dafa han sido sometidos a exámenes de órganos y análisis de sangre. Después de que en 2006 salió a la luz la noticia de que el Partido Comunista Chino estaba implicado en la sustracción forzada de órganos, activistas de derechos humanos en Canadá se pusieron en contacto con el ex parlamentario David Kilgour y le pidieron que investigara el supuesto delito. Kilgour unió sus fuerzas a las del abogado de derechos humanos David Matas y su investigación culminó en un informe, seguido posteriormente por un libro titulado Cosecha Sangrienta, que concluía que las acusaciones eran ciertas. Sus conclusiones inspiraron otras investigaciones sobre el comercio de la sustracción forzada y el tráfico de órganos en China y en todo el mundo. Como resultado, varios países se esforzaron por poner fin a prácticas como el turismo de órganos. Benedict Rogers, un renombrado activista de derechos humanos y periodista británico, dijo que el trabajo del Tribunal de China de 2019, un tribunal independiente que investigó las denuncias de la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong en China, fue fundamental para seguir sacando a la luz los crímenes del PSC. En una entrevista con The New York Times el 23 de noviembre, Rogers dijo: "Creo que este tribunal es increíblemente importante porque es un organismo independiente, presidido por un abogado muy distinguido, que dice que esta práctica bárbara está ocurriendo en China a un nivel generalizado y es un crimen contra la humanidad". ¿Podrá Canadá dar un paso adelante y terminar con su complicidad en uno de los peores crímenes de nuestro tiempo?